Relación de onda estacionaria o ROE. La existencia e intensidad de las ondas estacionarias es un indicador del grado de desadaptación existente entre la carga y la línea. A estos efectos se define el número de relación de onda estacionaria, que se expresa como ROE igual a ZC sobre RC para ZC mayor que RC, o bien se calcula el número de ROE como RC sobre ZC cuando RC sea de magnitud mayor a ZC. Esto es porque el ROE es un número que siempre debe ser entre 1 e infinito. Ello porque este número guarda relación y su definición primaria en realidad es entre las intensidades máximas y mínimas de la tensión o la corriente sobre la línea. Y con relación a la figura 10.2 tendremos que ROE es el valor de la tensión máxima que podemos encontrar midiendo a lo largo de la línea dividido la tensión mínima que le corresponde a esa medición. Entonces, aquí tendríamos una línea de transmisión con una fuente de tensión de señal aplicada, una resistencia de carga. En este caso la línea tiene 50 ohms de impedancia característica y la carga 75 ohms. La potencia directa en proporción es reflejada, parte de esa potencia mayormente consumida en la carga y la parte reflejada se compone con la directa, produciendo antinodos y zonas de nodos. Las tensiones son U máxima para los antinodos y U mínima para los puntos de nodo. La relación entre U máxima y U mínima es lo que se denomina relación de onda estacionaria. ¿Para qué nos sirve esta relación? Para poder conocer el grado de desadaptación que tienen la carga con la impedancia característica de la línea. Otra forma de medir la relación de onda estacionaria es mediante las potencias directamente medidas como reflejada y directa. La ROE entonces será el cociente entre 1 más la raíz cuadrada de la potencia reflejada dividido de la directa y el cociente dijimos con 1 menos la raíz cuadrada de la potencia reflejada sobre la potencia directa. Hipotéticamente, solo en teoría es posible encontrar una adaptación perfecta y por lo tanto en la práctica siempre existirá un número de ROE diferente a 1, algo mayor que 1. O sea, siempre habrá una tensión ligeramente mayor y una tensión ligeramente menor que el promedio de la línea. Entonces se define un nivel aceptable como ROE menor o igual que 1,5, que implica, luego se verá al final de la tabla, de este apunte, un rendimiento de transmisión del 4%, que significa que de toda la potencia directa que llega hasta la carga, el 96% se aprovecha en la misma. En este caso justamente se ha reflejado esa condición. Si uno hace el cociente, encontrará que 75 dividido 50 da efectivamente 1,5. 1,5 representado en variaciones de tensión será una variación de más menos 20%, es decir, la tensión, suponiendo que tuviera un valor de 1, llegará a tener máximo de 1,20 y mínimo de 0,80. Esta sería una ROE aceptable, por ejemplo, para la puesta en marcha de un transmisor conectado a una carga o inclusive a una antena en el caso de que fuera un transmisor para ondas de radio. La relación entre el número de ROE y el coeficiente de reflexión es posible de calcular. El gamma que vimos antes como coeficiente de reflexión resulta igual al cociente entre la U máxima menos la U mínima y la U máxima más U mínima que medimos sobre la línea. Podemos analizar las ondas estacionarias entonces en una línea abierta y si dibujamos cómo se distribuyen en una línea donde caben algunas longitudes de onda, tendremos un gráfico como este. En este caso, tenemos una línea de 15 metros de longitud que está terminada en un circuito abierto.
entonces encontraremos una tensión y corrientes a lo largo de la línea como la que se representa en la figura. La tensión en la línea azul y la corriente en la línea roja. Luego explicaremos la impedancia que está representada en verde. Con respecto a la tensión será el resultado del doble de la tensión incidente. Esto es porque la onda de tensión directa llegará hasta el final de la línea y la onda de tensión reflejada inmediatamente comenzará a reflejarse, teniendo entonces al final de la línea la suma de la onda directa más la onda reflejada. Como estamos llegando al final de la línea y está abierta, se acumulará en el último capacitor equivalente de la malla equivalente, la tensión, y desde allí mismo volverá a descargarse cuando está recibiendo el siguiente ciclo de onda. Por lo tanto, estaremos teniendo hasta el doble de la tensión de entrada. Es decir, si la fuente tenía una tensión de, para este caso sería 0,5 voltios, tendríamos una tensión de 1 voltio. Luego, como vimos, en cada uno de los puntos de la línea, las ondas se suman con diferentes instantes y fases, llegando a estos puntos nodales para la tensión, donde encontraremos la suma en contrafase de las mismas amplitudes y el resultado siempre será 0. Luego tendremos una fase diferente que llegará también a su máximo de fase opuesta a la de la media longitud de onda anterior, contado desde la carga, y así irá siguiendo. Cada media longitud de onda encontramos antinodos y también cada media longitud de onda encontramos nodos. Los antinodos o valores máximos y los nodos o valores mínimos están separados entre sí 1/4 de la longitud de onda. Y por eso es importante conocer la longitud de onda cuando efectuamos mediciones, porque podremos ir correlacionando los valores que medimos con la posición de los nodos y antinodos que pudiera haber sobre la línea. De esta manera la tensión la iremos encontrando variable a lo largo de la línea hasta llegar a la tensión de alimentación. Aquí la tensión de alimentación en este punto parece que fuera menos 0,5 voltios. Y esto también depende de la longitud de la línea, porque si, por ejemplo, la línea fuera media longitud de onda más corta, entonces el punto de alimentación podría estar sobre más 0,5. Esto implica que cuando la línea está invadida por ondas estacionarias, es importante la longitud que tenga para poder determinar de qué manera está o sobre qué punto se está conectando el transmisor. Si sobre un punto de nodo, sobre un punto de antinodo. Y veamos justamente el caso hipotético, pero por supuesto posible, de que recordemos esta línea que está terminada en un circuito abierto, es decir, la línea está abierta, podría dar lugar a que, dada la longitud de la línea, el transmisor quedara conectado sobre un nodo. Y si así fuera, estaría el transmisor viendo un cortocircuito. Estamos, por ejemplo, por esta zona podríamos estar teniendo, para que se explique mejor, aquí en este punto, es un punto de 0 voltio, pero hay corriente. Es la definición de lo que sucede en un cortocircuito. Tenemos una tensión mínima con una corriente máxima. Esto entonces es un punto de muy baja impedancia, idealmente 0, y el transmisor podría estar conectado sobre un punto en el que ve una resistencia 0 y ahí es donde podría quemarse. Con respecto a la corriente, en una línea abierta sobre el final de la misma no puede existir corriente, pero en este caso no es porque no haya un conductor que pueda ser recorrido, sino que se encuentran en contrafase, en ese punto, al final de la línea, la onda de corriente directa y la onda de corriente reflejada. La suma de dos ondas iguales en contraposición dará lugar al 0. Pero 1/4 de longitud de onda después encontraremos un máximo para la corriente. 1/4 de longitud de onda siguiente encontraremos un nodo de corriente
y así cada cuarto de longitud de onda irá alternando entre nodos y antinodos, es decir, máximos y mínimos. Es importante no perder nunca de vista que estamos analizando en dos variables: la variable espacio o longitud de la línea y la variable tiempo. El tiempo es lo que implica que justamente estamos analizando ondas que varían en el tiempo y que van recorriendo a una velocidad muy alta, pero no infinita, la longitud X en la que vamos analizando qué diferentes tensiones y corrientes encontramos. Ahora, en cada punto, por ejemplo, en este punto de la corriente pasará desde 0 a un máximo positivo y a un máximo negativo según el instante del periodo de tiempo de la onda en el que estemos haciendo la medición o la fotografía, para el caso de que fotografiáramos, por ejemplo, la pantalla de un osciloscopio. Aquí están representados los valores máximos, pero no son permanentes, sino que van variando con la velocidad del ciclo o sea, la frecuencia de la onda.